cosas, entonces se me quedó un poco el comienzo del semestre. Pero esta es la clase del miércoles 16 de enero de 2013. Vamos a hacer el capítulo 8 del libro texto y en este punto del curso hay un cambio estructural del que quiero hablarles con más cuidado. Quiero probar este semestre algo que no hemos hecho antes, que tiene que ver con revisar el origen de esta idea, del tema que vamos a hablar hoy, que es el dilema del prisionero. Y es porque, como comenzamos a discutir la semana pasada, me parece que hay aquí un asunto pendiente por resolver. Es decir, ya tenemos lógica para describir buenos días. Unas reglas de conducta que generen conducta. Uno puede decir, el agente en tales circunstancias se va a comportar de esta manera. Eso tenía que estar más o menos claro, ya está. Con el cuento de que es una conducta mediada por metas. Es decir, hay propósitos en la vida de la gente que tienen que corresponder con lo que él hace en determinadas circunstancias. Es decir, en cierta manera hay todavía una dependencia del ambiente. Y esa ha sido una discusión durante varios años en inteligencia artificial, porque se supone que lo que se aspira a tener es autonomía, que los agentes sean, entre comillas, libres de hacer lo que decidan hacer. Pero claro, autonomía circunscrita a que no se pongan demasiado creativos en eso de lo que quieren hacer, sino que hagan lo que se les ha hecho para hacer, las metas de diseño. Y entonces, pues ahí hay toda la discusión y por supuesto informada por la cuestión filosófica de qué significa autonomía. Autonomía significa que la gente hace lo que decide hacer, siguiendo unas reglas de conducta suyas, que son particulares de la gente, y nuestra misión como diseñadores es darle a la gente su perspectiva del asunto, por supuesto sobre nosotros primero, pero que está sujeto a que tenga una serie de estímulos ambientales que determinan la conducta. Entonces, ¿qué es lo que le decía? Lo que vamos a comenzar a ver hoy es qué pasa fuera del modelo de la gente, qué pasa fuera de la cápsula, qué pasa cuando esa gente trata de hacer algo allá afuera. Esas acciones que realiza tienen consecuencias, tienen resultados, lo vamos a llamar. Y esos resultados algunas veces son poco predecibles, inciertos, voy a decir acá. Y entonces entra todo el poder de la matemática probabilística para modelar esa circunstancia. Pero además hay otra parte de incertidumbre, de hecho es la más importante parte de incertidumbre, que ese agente, un agente particular, normalmente está en un ambiente en donde hay otros agentes, y esos otros agentes también van a hacer cosas. Entonces, se van a crear esas historias que comenzamos a ver en el examen, compuestas por las acciones de más de un agente, y el actuar de un agente va a generar las condiciones para las reacciones de los demás. Y conceptos, y esto es lo que discute el libro que quiero proponerle hoy que leamos, el primer capítulo, que dice que cuando se cambia de esa perspectiva de un solo agente a muchos agentes, enfoques tradicionales y que han sido altamente elaborados como la resolución matemática de problemas, la optimización matemática, cambian. Dice von Neumann, yo no estoy totalmente de acuerdo todavía, eso es lo que quiero que me ayuden a explorar, que no es lo mismo maximizar desde el punto de vista de un solo agente a plantearse el problema que ya no es maximización según él, o optimización según él, de cómo hacer para que muchos agentes resuelvan su problema de mejor manera, porque ahí hay puntos de vista enfrentados. Y cada quien va a quererlo hacer a su manera, porque todos lo son. Entonces, ¿cómo estudiar esa situación? Donde tenemos agentes que toman decisiones de optimización locales, o sea, personales. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, guiar a un agente para que optimice, no importa lo que pase con el resto de los agentes?
no importa lo que hagan los demás. O sea, ahí comienza, y de esto se trata el libro de von Neumann que les mencionaba la semana pasada, el libro de, ahí está Luciana al aire. Que bueno, saludos Luciana, feliz año. Si me estás escuchando, haz alguna señal. No te estoy escuchando porque no tengo el micrófono abierto, pero creo que más adelante lo puedo abrir porque como que hay buenas ancho de banda hoy. Decía que tienen ¿dónde estaba? Saludos, estamos bien, muchas gracias. Estamos hablando entonces de que hoy vamos a comenzar. Es un punto de inflexión en el curso porque damos por completo esta estrategia de modelado de agentes, que significa describir las reglas de conducta que conectan entradas con salidas, lo que acabo de decir. Pero sí que es un punto de inflexión porque de aquí en adelante ya no nos preocupamos por un solo agente, sino por un agente, cuando menos, sumergido en un ambiente donde pasan cosas que la gente no controla. Hay lluvia y la gente quiere saber si lleva o no el paraguas, por ejemplo, una decisión tan elemental como esa está sujeta a la incertidumbre, la gente no sabe si va a ayudar. Y puede hacer algunos ejercicios de buscar información. Entonces, parte de su respuesta va a ser, ya empezamos con la fiesta. A las 8:15 empieza la gente a seguir a correr. Que hace que entonces ya no es un problema tradicional de matemática, optimización matemática. Y eso es lo que dice von Neumann. Por primera vez yo quiero que me ayuden a recorrer ese camino, porque ya decía, por ejemplo, nosotros en el modelado, en el sistema de simulación que estamos diseñando, me decía hace unos días a Sotucci, que es el otro programador dedicado al proyecto, tenemos cómo modelar el ambiente, un simulador de propósito general que todo lo que se ha utilizado, se ha hecho para simulación, se puede hacer con él, eventos discretos en particular. Y tenemos los motorcitos de inferencia basados en eso que ustedes han estado viendo, Prolog, para hacer el cerebro de la gente, la mente de la gente, o de cada gente, por la verbal. Pero pareciera que faltara estructura para enfrentarnos a una verdadera competencia entre agentes, por ejemplo, o a una situación realista de varios agentes interactuando en donde los resultados de uno afectan la conducta de los otros. Luciana, si me estás escuchando, vamos a tener unos saltos en la red aparentemente porque se va y se viene, ¿sí? Un poquito de paciencia, por eso seguimos acá. Después escucha el audio completo, si quieres puede ver el video también. Entonces lo que vamos a hacer, y este es lo que les propongo para el capítulo 8, es lo de siempre, leer el texto que está en la traducción del libro y después, si nos ayuda el tiempo, entrarle a ese texto, el libro texto de von Neumann. Yo lo pensé varias veces hacer un resumen o incluso traducirlo en algunas secciones y entregárselo a ustedes para que lo lean traducido, pero este texto, como suele pasar con los clásicos, es demasiado bueno para que no sabe qué quitarle y cómo decir lo mismo que digo. Y tiene además una cuestión que puede ser, considerando el perfil de ustedes, muy motivadora, que es este asunto que lo hemos discutido antes. ¿Qué se puede modelar y qué no? ¿Qué se puede reducir a un conjunto de reglas, como hemos estado haciendo en lógica? Pero acá vamos más lejos. ¿Qué se puede reducir a un número? Y están hablando nada más y nada menos, y eso es una de las cosas que introducen en el capítulo 1 de este texto, de la noción de utilidad modelada como un concepto matemático. Y antes de eso comienza diciendo, pero hemos estado en situaciones parecidas, y compara la situación que tenemos ahora, que la tenían hace 60 años, 70 años, de modelado de utilidad con lo que ocurrió hace 150 años, de la situación, lo que significaba, por ejemplo, describir los fenómenos termodinámicos. Calor, ¿cómo miden calor? Ahora tenemos termómetros que no son lineales, tenemos cantidad de calor, que ahí hay una cuestión un poco más linealizada.
Pero hace 150 años hay gente que decía que no se puede medir. Efectivamente no se podía medir. Entonces dice, bueno, quizás lo que va a pasar en el futuro, que ya como que ha pasado mucho tiempo, es que vamos a conseguir una manera de medir la utilidad en términos, o sea, cuantificar la utilidad. Y estamos hablando de cuán bueno cree una gente que es un curso de acción, un plan, una secuencia de acción. Esto es lo mejor que puedo hacer para llegar a tal parte. Ese es, saborcito, lo mejor que yo puedo hacer. Ahorita tomamos mi té, porque se me olvida. En el camino, ¿no? Que una de las dificultades que tenemos acá es que tenemos que estar haciendo esa evaluación constantemente a lo largo del tiempo y en algunos casos incluso decidiendo cuál es la ventana temporal que le vamos a dar. Él dice que la economía, que debería ser la ley, la ciencia que se encarga de eso, tiene que recorrer ese camino para crear una teoría. Y que lo que ellos estaban creando en ese momento, y resultó ser así, es el fundamento matemático de una teoría de juegos. Entendiendo que el juego es ese encuentro entre varios agentes en el que cada uno está tratando de obtener sus metas, pero su meta, van a ver como ellos lo modelan, siempre es máximo beneficio, bien máxima ganancia cuando son los emprendedores, como ellos dicen, o el mejor resultado, la mejor compra cuando se trata del consumidor, que es el mínimo costos y las minimizaciones, eso no importa. Bueno, eso es lo que les propongo. Vamos a hacer capítulo 9. Aquí yo he subido todo para yo estaba probando el sistema, a ver si aguantaba la carga rápido. Pero yo quiero leer el 8 y antes de pasar al 9, cuando menos leer secciones, vemos cómo nos van en inglés. Yo las traduzco al aire el texto de von Neumann, que entiendo que no se consigue fácilmente, es un clásico, teoría de juegos. Teoría de juegos, y lo que quiero pedirles es que, por supuesto, tengo que extorsionarlos, tengo que jugar a Matraquín, proponer una ayuda mutua a cambio de puntuación, por supuesto. Me ayuden a rastrear qué ha pasado, o sea, qué se puede decir de una teoría de juegos, que han pasado muchas cosas desde esa publicación, que fue en el 46, 44, 46, 50, hasta ahora, 70 años, 60 años. Se puede hablar de que alguien ha construido, por ejemplo, una teoría completa que permita analizar las estrategias de los otros. Van a ver los que van a ver les va a encantar, estoy seguro, de esto de evaluar cuál es mi mejor acción en virtud de que aquel otro va a hacer tal o tal cosa. Yo no sé exactamente qué va a hacer, pero va a hacer una de estas. Y entonces, ¿qué hago yo para ganar el juego que se establece una vez que se establece esa relación? ¿Para qué? Bueno, mi impresión particular es que podríamos estar con algo por supuesto, de trabajo de revisión a las puertas de una teoría que mezcle todo. Van a ver ustedes, esta teoría de juegos está basada a su vez en lo que se hizo antes de teoría de decisiones y no tiene los elementos que se está proponiendo en esta escuela lógica de agentes, que es justamente lo del modelo interno, lo de reglas de cómo la gente pasa de observar algo a hacer algo. Ese aparataje conceptual, matemático también, pero además computacional, cual significa que estamos al frente de una posibilidad de simulación, de la representación de un agente real que pueda ser instrumentada para que se conecte todo completo. Es decir, de que la gente mira la sopa en la que vive la gente y vas a ver eventualmente cómo termina reaccionando. Ese poder le fascinaría tenerlo al economista, no lo tienen todavía. Y yo creo que no lo tienen por lo que he podido averiguar entre compañeros de ustedes, por cierto, economistas que han estado en el curso, varios, que han pasado por lo menos 10 economistas por el curso. Todo lo que ellos reportan de su correspondiente historia de formación económica es que hay muy poca confianza
allá afuera en que se pueda modelar la gente, las personas, que se pueda predecir con precisión. Van a ver que hay confianza en que se puede predecir tratando al colectivo como una masa con aquellas respuestas genéricas y algunos ejercicios estadísticos, tal y como lo predice Neumann en el libro. Pero eso de agarrar a un grupo, o sea, más refinado, la interacción grupal, que es donde se ven los detalles sutiles de coaliciones, de trucos, de trampas, de alianza, de razones que no son muy racionales aparentemente, les queda todavía distante. Entonces, uno podría terminar, como quiera que después se dedique a eso, con una herramienta que le sirva para estudiar en esa dirección. En particular, a nosotros nos interesa muchísimo, como les decía, la posibilidad de modelar modelos de simulación social, que llaman. Pero modelos de simulación social, no como los que hay hasta ahora, sino que den cuenta también de la psicología. Porque lo que estamos haciendo es un modelo psicológico donde describimos la regla de conducta de la gente. Y ahí va a decir, bueno, psicología, pero lógica, luego. Psicología lógica, psicología y la lógica. No empezar a decir que estoy diciendo que hay una parte de la psicología que no es lógica. Eso no lo van a escuchar de mí, lo que se podría decir. Bien, entonces vamos por acá. Lo mejor es comenzar acá porque esta es la manera más elegante y clara de plantear el problema. Y luego ir al otro que es un poco más difícil de leer. Lo que dice Kowalski sobre el problema del lado de juegos se plantea en este capítulo 8 con una situación particular de juegos, que no es la única, ni siquiera es la única que se ha estudiado en detalle, pero sí es la más popular y es la que ha logrado incluso trascender el asunto matemático. Hay varias declaraciones de personas muy célebres en otras disciplinas que le atribuyen a esta situación del dilema del prisionero una carga considerable importante, diciendo que caracteriza la conducta humana, lo que van a ver ahorita. Así que vale la pena leerlo. Leo. Imagine que en su desesperación por enriquecerse tan rápido como sea posible, usted considera varias alternativas, infiere sus consecuencias más probables y decide que la mejor es asaltar el banco más cercano. Noten que esto es un ejercicio de modelado de una gente que tiene una meta superior, ¿no? Que se hace más rápido, tan rápido como sea posible. La que acaba de reducir a la acción todavía meta gruesa, porque hay que definir con mucho detalle, de asaltar el banco más cercano. Persuade usted a su mejor amigo, Keith, conocido por su meticulosidad y atención a los detalles, de que le ayude a planear y ejecutar el crimen. Keith es un personaje ficticio, por supuesto, pero aquí está haciendo alusión a un amigo del profesor Kowalski, que también es un genio de la inteligencia artificial, Keith Clark se llama, y es, por cierto, es el autor, si ustedes quieren, de aquella idea de negación por falla que estudiamos en algún momento. Fue el que le dio el sentido matemático a decir no cuando no puedo probar algo. Y lo conocí, también fue mi profesor. Y acá hay un toque irónico porque no es nada meticuloso. Pero bueno, es ciertamente un señor muy inteligente. Y además, seguramente acompañaría a Bob en esa tarea si logra convencerlo de que es lo único que pueden hacer para enriquecerse más rápido. Gracias al esfuerzo coordinado, ambos tienen éxito en entrar al banco durante la noche, abrir la bóveda y huir con un buen millón de libras esterlinas, que para aquel momento eran unos 5 millones de dólares. Cuando se traduce esto, ahora creo que es 2 millones de dólares, si no me equivoco. Creo que es más de 1 millón de dólares. Como botín que guardan en el compartimento de las maletas de su vehículo. Se salen huyendo con el botín, lo colocan en la maleta del carro. Tuvieron éxito entonces en asaltar el banco
Desafortunadamente, tanto tiempo en la pobreza se refleja en el estado de ese vehículo. Y usted, en este caso el de Bob, es detenido por la policía que le reclama conducir de noche sin uno de los faros. O sea, no lo detuvieron por eso. La policía no sabe qué fue lo que hizo exactamente. Al revisar su vehículo, los policías descubren el buen millón en la cajuela. La maletera, decimos por acá también. Usted se declara ignorante del origen del dinero, pero tanto usted como su amigo son arrestados como sospechosos de un robo. Hay que decir que son separados de inmediato. Sin testigo y sin confesión alguna, la policía no puede condenarlos salvo por poseer propiedad robada, que apenas implica una pena de 1 año. Sin embargo, si alguno confiesa el crimen en detrimento del otro y el otro no confiesa, el primero obtiene la libertad plena y el segundo es condenado a 6 años de cárcel. Si ambos confiesan, entonces ambos compartirán la pena de 3 años de cárcel. Esos números son claves. Noten que hay una estrategia en la que ambos salen medio perjudicados, 3 años de cárcel. Hay una estrategia en donde uno sale libre, o sea, toda la mejor solución, y el otro tiene la peor solución. Y hay otra estrategia en donde ambos tienen una pena, pero menor. Esa es la condición de juego, en el contexto además de que no pueden hablar entre ellos, no pueden ayudarse mutuamente por aquello de ponerse de acuerdo en qué van a hacer. No hay acuerdo global posible. Ese es un detalle crucial del juego. Este es un ejemplo con el clásico dilema del prisionero. En teoría de juegos, el problema de decidir entre esas alternativas de acción se presenta frecuentemente como una tabla en la que las filas y columnas representan las acciones de los agentes y las celdas representan los resultados esperados. Esos son los conceptos de esta manera de modelar, esta teoría. Tienes acciones que son perfectamente comparables a las acciones que teníamos antes, pero las acciones tienen resultados. En este caso, la tabla es esta que está aquí. Las acciones de Keith y sus acciones en la parte de arriba que dan origen a las 4 posibilidades. Si usted confiesa y él confiesa, ambos tienen 3 años. Si ninguno confiesa, ambos tienen 1 año. Y el mejor resultado personal es que uno confiese y el otro no. Claro, y además para el que no confiesa. Perdón, pero eso implicaría que ambos confiesen al mismo tiempo. Como están separados, no importa. Porque ¿qué tal si uno confiesa y el otro no, pero el otro al darse cuenta que le de los 6 años confiesa también? A ver, eso se resuelve. El primero podría alegar, suponiendo, aquí vienen las condicionantes del juego, que hay un sistema de validación fiscal, que a ver si no está concursando por perjudicar al otro. ¿Se dan cuenta? O sea, que podría, en ese caso, el defensor de la otra parte alegar eso. Claro, se puede complicar de varias maneras, pero en principio el cuento es hacer que usted no admite el crimen. Se da cuenta que no admite el crimen, entonces no sé qué hizo el otro. Claro, el cuento ahí es que probablemente los policías van a tratar de influir, ¿no?, en el asunto. Mira, el otro te sapió. No me importa lo que haga el otro. Simplemente. Vamos a ver cómo se dirime utilizando matemáticas. Si los dos prisioneros pudieran consultarse, se pondrían obviamente de acuerdo de que la mejor opción para ambos no es confesar y evitar perjudicar al otro. Yo le coloqué ese signo de interrogación por lo de obviamente, ¿no? Esa es una de las suposiciones tradicionales cuando se presenta este
asunto. Si pudiesen comunicar, no habría problema. Se ponen de acuerdo y pasa lo que tú dices, entonces terminan los dos aquí. Uno confiesa y se gana un año. Pero ¿qué pasa si uno de ellos tiene claustrofobia? No quiero entrar un segundo. Le vas a tener con 3 años en cárcel. No, pero no, se pone loco. Según las suposiciones del juego, él obviamente está detrás de eso, es que los agentes son racionales. Esa es una de las suposiciones. Entonces alguien diría, bueno, pues son racionales porque se meten a robar banco. Ahí comienzan las consideraciones nuestras de qué es conducta racional. Y todo este parafernalia de separar racionalidad de ética o de moralidad, por ejemplo, que en la tradición paralela que llevamos, por ejemplo, religiosa, no se permite. No es correcto actuar mal, así decimos. De hecho, la correctitud tiene las dos acepciones. Correcto porque es bueno, correcto porque es lo mejor. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Entonces, bueno, eso es lo que está detrás del obvio, de que ambos son racionales, es decir, está bien, si tengo que ir a la cárcel, prefiero ir la mínima cantidad posible. No me vuelvo loco y mando todo para el techo y hago lo que pueda por escapar, aunque sea no es inútil. Entonces, para evitar esto, la policía los separa antes de que puedan hablarse, así que cada uno debe decidir qué hacer sin saber lo que el otro hará. ¿Cuál es la lógica del dilema del prisionero? Bueno, aquí viene la contribución de este texto. El modelo, ¿de dónde saldría la decisión de la gente? El dilema del prisionero tiene una representación natural en términos de las metas y creencias del prisionero. La meta es, si me arrestan, confieso o no confieso, pero la parte más interesante no es esa meta, que es muy simple, sino las creencias sobre las cuales se funda. Primero, tiene ya información, más que una creencia, es una observación directa de que ha sido arrestado, y tiene estas reglas de conducta. Un prisionero es condenado a 0 años de cárcel si el prisionero confiesa y el otro prisionero no confiesa. Un prisionero es condenado a 6 años de cárcel si el prisionero no confiesa y el otro prisionero confiesa. Un prisionero es condenado a 3 años de cárcel si el prisionero confiesa y el otro prisionero también confiesa. Y un prisionero es condenado a 1 año de cárcel si el prisionero no confiesa y el otro prisionero tampoco confiesa. Y ahí está, esas son todas las reglas que generan aquella tabla, que corresponden a aquella tabla. Entonces se asume desde luego que los prisioneros creen lo que les dice la policía. También se asume que ambos prisioneros saben que el mismo trato le ha sido ofrecido al otro prisionero. Sin embargo, el análisis que hacemos al final de este capítulo puede ser fácilmente modificado para cubrir otros casos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer un primer ejercicio particular de lo que se conoce como la lógica de los juegos. No es muy común hablar de esto, por eso le decía que puede haber una posibilidad de enriquecer la teoría de matemática de von Neumann con este componente. La posibilidad de pasar de una tabla como esta, en donde se describen las acciones de cada parte y los resultados de cada posibilidad en un juego de 2 agentes, y que pueden ser representadas utilizando reglas lógicas como estas. El primer jugador tiene el resultado C si el primer jugador realiza la acción A y el segundo la C, BC, AD y BD. Note que de acuerdo a las circunstancias un jugador puede saber los resultados de otro agente. O sea, eso es lo que se está planteando como contribución, se podría decir, a la teoría de agentes desde la lógica. Y por supuesto, confiando en que podamos hacer el procesamiento adecuado de estas reglas para pasar de una observación particular a la decisión correspondiente. ¿Para qué va a pasar? ¿Cómo se hace eso? Es algo que tenemos que chequear. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún inconveniente en pasar. Suponte que yo le digo acá
le doy alguna acción al segundo jugador y usted hace el papel del primer jugador, ¿qué tendría que hacer para decidir qué hacer? Para generar esa secuencia de acciones. Fíjense que ya arrancamos con una meta que son dos acciones, de hecho, dos posibilidades. A o B. Si yo digo que el segundo agente hace C, ¿qué pasaría? ¿Cómo tengo que razonar? ¿Cómo se espera que razone uno con esto? El segundo jugador hace C y lo que queremos es A o B. A ver las otras reglas. La única posibilidad en ese caso son estas dos. Sí. Y entonces, ¿pero cómo las genero? O sea, la única posibilidad de utilizar reglas son estas dos. Tendría que pasar de esta declaración de A a C. Yo tendría que tener, a ver si puedo hacerlo más acá, decir A y C, o B y C serían las dos alternativas, ¿no es cierto? Tenemos C el otro. Y entonces, estos serían todavía observaciones, es decir, serían nación A y nación C. ¿Cómo paso a conseguir la meta? Tengo que utilizar esto como condiciones de la regla, es decir, estas reglas están acá para ser utilizadas para razonar hacia adelante, no hacia atrás. Porque de acá yo tendría que tener un cierto nivel, entonces ahora sí deduzco A, C o B, C. ¿Y qué hago con eso? No, es que tú ya te decidiste qué es lo que ibas a hacer. ¿Qué estoy haciendo para razonar hacia adelante? Simplemente calculando el resultado. Esta es una situación típica de ese otro nivel de decisión del que hablábamos antes del modelo. El modelo genera una secuencia de planes y después quiero evaluar la calidad de cada plan alternativo para saber qué hacer. Es decir, que aparte de esto un modelo como este tendría que estar acompañado de un conjunto de reglas de decisión que me diga yo prefiero las circunstancias donde tengo AC a las circunstancias en las que tengo BC. Y entonces la gente, escogiendo esto, escoge A, que es la acción que puede hacer, confiando que el otro va a ser C. Y la meta sería C y la acción a realizar sería, por ejemplo, A. Ese sería uno de los planes posibles. Sí. Solo que acá está planteado solamente la manera de generar la tabla. Cuando digo la tabla es la celda de la tabla. Aún no hemos dicho cómo voy a pasar de la otra situación, de pasar de tener metas de regreso, que además, si no pudiese colocar las reglas de razonamiento hacia adelante, sería muy difícil volar de forma tradicional, porque la gente no está abierta al ambiente. Pero vamos entonces a utilizar un modelo más sencillo para ver cómo se hace, incluso cuando no hay otro agente. Y eso es lo que está proponiendo acá. Lo que está proponiendo Kowalski con esta sección que vamos a leer ahora es que ese modelo de juego se mezcla fácilmente con el modelo lógico y la combinación da origen a modelos que tradicionalmente no se cubren en teoría de decisiones. Antes de discutir cómo resolver el dilema del prisionero, sigo leyendo, es útil compararlo con el aparentemente no relacionado problema de decidir si llevo o no el paraguas al salir de casa en la mañana. Podemos representar el problema del paraguas como un juego contra la naturaleza.
llueve o no llueve, que están las acciones naturales. Llevo el paraguas, no llevo el paraguas, son mis decisiones, mis acciones posibles. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, acá es donde comienza a ponerse interesante la cuestión. Ya no tengo las consecuencias asociadas a beneficios y costos para cada gente, sino que tengo una descripción del mundo al final de la situación. Y por ejemplo, si llueve y llevo el paraguas, el resultado es que me mojo. A la nube no le importa un carrizo, pero a mí me va a afectar. Si no llueve el paraguas, no llueve, sigo seco. Si llevo el paraguas y llueve, sigo seco, pero cargo el paraguas. ¿Y por qué digo pero cargo el paraguas? Eso fastidio. Tiene un costo. Parte del efecto es que cargo el paraguas encima, pero tengo que cargarlo encima y que no se me olvide, y que me lo puedan robar, o que le puedo golpear a la gente cuando ando con él, cerrado, etc. Entonces, los chinos inventaron un paraguas que es así de compacto. En el bolsillo no pasa nada. Claro, lo saco, lo abro y se desarma. Ahí tiene la compensación. Entonces creo que la moraleja es toda acción tiene un efecto, un resultado, y la gente racional siempre está tratando de balancearlo. ¿Cuál es el mejor? No importa. Esta vez me tapa, la próxima vez lo desecho, compro otro. No sé. Podemos mirar el juego del lado de la gente usando metas y creencias para la gente. ¿Sí? Por favor, fíjense cómo voy a convertir esta tabla en un conjunto de reglas. Si salgo, ahora sí tengo una condicional. Entonces, ¿llevo el paraguas o no llevo el paraguas? Salgo, cargo el paraguas y llevo el paraguas. Esta cosa me lo separó en dos páginas largas. Sigo seco si llevo el paraguas, sigo seco si no llueve, me mojo si no llevo el paraguas y llueve. Ya no tiene la simetría de las metas de la regla que estaban arriba, ¿se dan cuenta? Sigue, sin embargo, describiendo la consecuencia de que la gente haga una cosa o la otra. Usted puede controlar si lleva o no lleva el paraguas, pero no puede controlar si llueve o no llueve. Lo mejor que puede hacer es estimar la probabilidad de que llueva. Eso suena familiar. En el capítulo anterior, cuando consideraba si robar o no el banco, escribí: puede controlar si robas o no el banco, pero no puede controlar si vas a ser capturado o condenado. No solo son posibilidades lejos de autocontrol, sino que ni siquiera puedes predecir su ocurrencia con certeza. Lo mejor que puede hacer es estimar sus probabilidades. Es el mismo cuento. Para decidir entre acciones diferentes, usted debe inferir sus consecuencias, juzgar las utilidades y probabilidades de estas consecuencias y escoger la acción con la mayor utilidad esperada global. Suponga que usted juzga que el beneficio de seguir seco si llueve es significativamente superior al costo del inconveniente de tener que cargar el paraguas cuando llueva o no llueva. Usted, por ejemplo, ha sido afectado por el asma. Usted carga ese paraguas como sea, que tenga que poner la rueda. Ojo, hay paraguas con ruedas, ¿no? Si se lo han visto. O usted carga un niño, por ejemplo. Los coches vienen con portaparaguas. Que son muy sensibles a la lluvia. Usted toma esa decisión y viene el asunto del desafío al modelado matemático. Todos estos modelos terminan mostrando una manera de hacer eso, de tomar la decisión, sacar la cuenta y decir vamos por este lado. La crítica que hacen, sobre todo los economistas que tienen que lidiar con el lado humano del asunto, modelar a una persona de verdad, es que la gente no piensa eso. Tú ya, tu paraguas, tú te pueden sacar la cuenta. ¿Sí o no? ¿O será que podemos meter como parte de esa cuenta el trabajo subconsciente o el trabajo reflejo? Yo sí me fijo, bueno, ver. Eso es muy variable. Ajá, muy variable significa que las personas lo hacen de forma diferente. Uno lo hace de una manera, otro de otra. Y que eso tendría que estar desconectado de cómo lo hace, como propone la matemática o el computador. Vamos a ver cuando, por favor, no olviden esa referencia cuando leamos el texto de Fernando para ver cómo él lo resuelve. Como
como él lo resuelve, no, como él dice que eso no es, sí, es que lo importante es que yo tengo una manera de predecir lo que va a pasar en matemática, aunque no sea exactamente así como lo hace la gente de verdad. Pero usted debe dejar el paraguas si usted estima que la probabilidad de que llueva es relativamente baja. Usted debe dejar el paraguas, es lo que se aconseja en la razón. Aplicando teoría de decisiones al caso del paraguas. Esta clase de pensamiento que combina juicios de utilidad con estimados de probabilidad es el tema de la llamada teoría de decisiones. Fíjense que todavía no es teoría de juegos. Teoría de decisiones es un ejercicio independiente que es este ejercicio de combinar probabilidades con resultados, con estados posibles del mundo. No tienen que ser resultados. Los resultados vienen acá para introducir la teoría de juegos con las acciones de los agentes. Y el concepto clave de acá es valor esperado. La teoría de decisiones, el concepto clave que le dio al mundo es el concepto de valor esperado. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto utilizado? ¿Qué es un valor esperado? Justamente es una especie de promedio ponderado por las probabilidades del valor de una variable. ¿Por la probabilidad de qué? Por la probabilidad de los posibles valores que tiene esa variable. Ya lo vamos a ver. De acuerdo a su postulado, uno debe sopesar la utilidad de cada resultado posible de una acción con su probabilidad y luego sumar todas las utilidades alternativas, así sopesadas, para medir la utilidad esperada total de esa acción. O sea, acá hay una mezcla de dos cosas, el valor esperado y la noción de utilidad matemática. Que esa fue la contribución de von Neumann. Vamos a calcular la utilidad de un curso de acción estimando el valor esperado de la variable que me interesa, la que mide la utilidad, en ese curso de acción, tomando en cuenta las probabilidades de que ocurra, que pasa. Al final uno debe seleccionar la acción con la mayor utilidad esperada. Y ese es el cuento. El objetivo de todos los agentes de la teoría económica es ese: maximizar la utilidad. Uno solo. O sea, viene el desafío que les he planteado otra vez en el curso. Yo le estaba diciendo, alcanzará la lógica para modelar los agentes. Y les decía, bueno, vamos a tener las reglas de tipo, vamos a suponer que los agentes son seres, entidades motivadas, si son empujadas por una meta, y que las metas tienen la forma de una condicional en general. ¿Será eso demasiado agresivo sobre los seres humanos? ¿Será que nosotros reaccionamos? Tenemos otras cosas que no son metas. Por ejemplo, esos arranques de locura. No me da la gana meterme en ese ascensor, tengo un claustrofóbico. No importa que si no me monto en el ascensor me voy a morir aquí afuera. Igual te vas a morir adentro. ¿Sí? No tiene algo de sentido el asunto. Bueno, acá dicen que toda la conducta humana se puede reducir a maximización de utilidad. Cuando menos vista personalmente. La maximización de mi utilidad. Y el gran planteamiento de von Neumann es que eso no es igual a que maximicemos la utilidad de todo. Ahí hay una discusión fascinante. Vamos a ver qué pasa con el paraguas. En el caso de decidir si llevar o no el paraguas, supongo que usted considera que, aquí viene el ejercicio de cuantificación, el beneficio de permanecer seco es ¿de qué? No sé, pero lo estoy midiendo. Hay una cantidad ahí. El costo de cargar el paraguas es C. El costo de mojarse es W. La probabilidad de que llueva es P. Y en consecuencia la de que no llueva es como P. Muy sencillito. ¿Qué acabo de hacer? Coloqué variables numéricas asociadas a cada proposición. Seco de cargar paraguas, C, mojarse W. Esto es solamente recuerdo que la W es de web, por supuesto. Entonces, la utilidad esperada de llevar el paraguas es igual al beneficio de permanecer seco menos el costo de cargar el paraguas, de menos C. La utilidad esperada de no llevar el paraguas es el beneficio de permanecer seco si no llueve menos el costo de mojarse si llueve. Noten esto: si llevo el paraguas pago el costo. Ahí no hay incertidumbre. Entonces voy a tener el beneficio
edificio está seco, menos el costo de cargar el paraguas. Pero si no lleva el paraguas, la utilidad, el beneficio cuantificado de esa circunstancia depende de lo que la naturaleza decida hacer. No llueve, tengo el día completo. Si llueve, tengo, en este caso, el valor asociado a estar mojado. Por ejemplo, si el beneficio de permanecer seco es igual a una barra de chocolates, el costo de cargar el paraguas es 2 barras de chocolate y el costo de mojarse es 9 barras de chocolate, ¿qué acabo de hacer? Y aquí hay un pase importante. Acabo de cuantificar las variables respecto a la misma unidad de medida. Esa es otra cosa que asume la teoría. Ya van a ver ustedes las cosas que hay que hacer para llegar ahí, por qué se hace así. Está creando, en palabras de von Neumann, que después se convirtió en todo un trabajo, toda una construcción matemática por propio derecho, un orden total. Al coger la misma unidad, yo puedo cualquier decisión ubicarla. ¿Es así, así, o es así, o son iguales? Y ese es un orden total en matemática. Y sobre órdenes totales yo hago lo que me dé la gana, en términos de sacar cuenta. Es decir, puede ser que la gente no tome la decisión explícita en términos numéricos, no es que está diciendo 5 barras de chocolate por 6 barras de chocolate, sino que prefiere este. Pero con un estudio detallado de cómo hace eso en otras circunstancias, yo puedo sacar, para ver cómo lo dice von Neumann, los numeritos. De una conducta sin números. Una historia sin números, yo le puedo poner números. Y números que se aproximen. Mientras más elaborada esta historia, más se aproximan a los números que estaba manejando subconscientemente, dice la teoría, y la gente que tomó la decisión. Pero digamos, ¿será esa una buena manera de evaluar el beneficio en barras de chocolate? ¿A usted le gusta el chocolate? No. Esta es una unidad interesante a este nivel porque aquí estamos en el punto clave entre el jovencito que come chocolate y no le pasa nada, pero no le gusta mucho, y los adultos que nos encanta el chocolate pero que no podemos comer mucho porque puede ser muy peligroso. Sobre todo el chocolate se consigue en un negocio que viene cargado de leche y otras cosas, de azúcar. Ese es sumamente dañino, mientras que el cacao casi puro además es muy sabroso, no tiene los mismos efectos dañinos. Pero a mí me parece que como unidad de medida es fascinante. Como que dicen, ¿vieron el abogado del diablo? La película con Keanu Reeves. Y por supuesto Al Pacino diciendo que ¿cómo era la cosa exactamente? El amor es un conjunto de reacciones químicas comparables a consumir grandes cantidades de chocolate. Si puede reducirse el amor al chocolate, no se va a parecer fino. Hay quienes, sin embargo, no les gusta el chocolate. Son casos raros, hay que sacarlo de la cuenta. Bueno, ahí está. Entonces, sacando la cuenta con esos numeritos nos da D1, C2, W9, la utilidad esperada de llevar el paraguas es menos 1, o sea, ese paraguas cuesta. Es muy pesado, ¿ves? La utilidad esperada de no llevar el paraguas es 1 menos 10p. Ah, pero entonces no puedo decidir. No, la respuesta va a ser depende. ¿De qué? De cómo se ve la lluvia. Por lo tanto, si la probabilidad de que llueva es mayor de 0.20, entonces usted debería llevar su paraguas. Si es menor de 0.20, usted no debería llevar su paraguas. Si es exactamente 0.20, entonces no hay diferencia en barra de chocolate si usted lleva el paraguas o no. ¿Qué hace alguien entonces para tomar la decisión definitivamente? Estima P. Mira la nube, no. Cielo azul, mucho calor, ya es el paraguas. Un padre previso dice, no, pero nosotros vamos a regresar en la noche, como es Mérida, seguro que puede estar azul el cielo en la mediodía y hay un aguacero a las 6 de la tarde. Eso puede pasar.
entonces lleva a cargo de todas maneras. Hay una decisión temporal ahí también. Cuidado. Esa es otra simplificación que seguimos arrastrando hasta esta parte del curso. El tiempo. Esa tabla es una tabla temporal. Y de hecho, la estructura del juego cambia dramáticamente cuando el dilema del prisionero es reiterativo. O sea, ese mismo par de criminales supuestos vuelven a caer presos en la misma circunstancia. Van a recordar lo que el otro hizo en el primero. Inclusive hay un planteamiento, si mal no recuerdo, de que qué pasa si ellos se ven más adelante, si los ponen en la misma cárcel. Bueno, van a ser más venganza, a lo mejor que por pasar. Si hubo agresión. ¿Por qué confesaste? Sí. Sí, porque el resultado es ese, el resultado estable es ese, ambos confiesan, aspirando a que el otro no. Bueno, la respuesta va a ser esa, porque yo esperaba que tú no, un tipo racional, tú ibas a maximizar su utilidad. Pero somos hermanos del alma. No, pero yo estaba diciendo que ese es el drama del asunto. Lo que dice esa teoría es que lo correcto es que tú defiendas tus pellejos. No se te puede acusar de nada. Claro, tú dices eso en una iglesia y ahí sí te cortan la cabeza de verdad. Vas a Arcángel Gabriel con la espada, todo un diablo. Sí. El uso de teoría de decisiones es normativo, por cuanto postula una solución ideal caracterizada por estimados y cálculos utilitarios que solo podemos aproximar en la realidad. En la vida real tendemos a compilar esas decisiones rutinarias en reglas más simples, representadas por metas y creencias. Si salgo y es probable que llueva, entonces cargo el paraguas. Esa es mi regla. Es probable que llueva si hay nubes negras en el cielo, es probable que llueva si ha sido pronosticado por el canal de clima. Ahí no hay ningún número. Y la conducta es la misma. En el modelo, quiero decir. En esas circunstancias. ¿Te das cuenta? No es que todos nosotros somos realización del mismo modelo matemático, no lo sabemos. Pero lo que estamos proponiendo acá es que yo tengo todas las herramientas para ir desde una descripción genérica que se parezca a la conducta, que me explique la conducta, a, si quieres, vamos ya con los números. Sigue siendo una pregunta, ¿se podrá? Van a ver lo que dice von Neumann acerca de decir no se puede, muy temprano. No se puede medir calor. Bendito físico, pongo el modelo de temperatura y además ahora con un nivel de detalle increíble. Medir la temperatura en el centro del sol y cosas así, bárbaras. Entonces, cuidado con ella decir no se puede medir la utilidad. Quizás no se puede medir barra de chocolate. No es que no se diga. Ojo, a veces hay que decirlo. ¿Cómo le vas a poner precio a la vida? Por ejemplo. Y ojo, la utilidad, vivir es un gran elemento de cualquier cálculo de utilidad que usted pueda hacer. Seguir vivo. Bueno, vamos a ver cómo resuelve el dilema del prisionero y vamos a señalar con eso en la cabeza. Tal como en el caso anterior con el paraguas, en el que usted decide cuándo sale, usted puede controlar sus acciones aún si se encuentra en el dilema del prisionero, pero no puede controlar el mundo a su alrededor. En este caso, usted no puede controlar las acciones del otro prisionero. Puede, no obstante, tratar de predecirlas también como sea posible. Suponga que usted emplea el método de teoría de decisiones y considera que la utilidad de ganarse N años en la cárcel es menos N, es un costo. La probabilidad de que X confiese es P y por tanto de que no confiese es 1 menos P. Con esos elementos puede estimar la utilidad esperada de que usted confiese. Es 3 si X confiesa y 0 si no lo hace. Con lo cual, la utilidad de la curso de acción completa es esta. Menos 3P más 0 por 1P. Que es, por culpa de 0, menos 3P. La utilidad esperada de confesar para usted es menos 6 si confiesa y menos 1 si no lo hace. Así que ese curso de acción se convierte en menos 1 menos 5P. Es decir, ya ustedes pueden ver que nunca sale ganando en ese caso.
va a tener siempre una utilidad negativa, va a perder algo. Lo mejor que puede pasar es que P sea 0, lo pierde un solo año. ¿Y cuál es P? La probabilidad de que KIF confiese. Pero resulta que la utilidad de que usted confiese es mayor que la de no confesar. Menos 3P es mayor que 1 menos 5P para todo P. Por lo tanto, sin importar cuál sea la probabilidad P de que KIF confiese, usted siempre estará en ventaja confesando. De esta es la explicación que usted le va a dar aquí cuando se vea la próxima vez en la cárcel. Chamo, yo estaba sacando la cuenta que venía para pasar, no importa lo que usted hiciera. Sí, ¿por qué esta situación es curiosa? Porque si pudieran ponerse de acuerdo, no confesaría. Pero como no se pueden poner de acuerdo y su meta racional es cuidarse a sí mismo, el resultado termina siendo subóptimo en el colectivo. Pero ambos salen perjudicados de todas maneras. Desafortunadamente, que viene esa misma reflexión, si KIF es tan sagaz como usted y tiene las mismas creencias, metas y utilidades suyas, entonces va a decidir de la misma manera, confesar en contra suya, en cuyo caso ambos tendrán con toda seguridad ganados sus 3 años en la cárcel. Ambos estarían mejor olvidando todo este asunto de la teoría de decisiones, arriesgándose y endrosándose a confesar, en cuyo caso ambos obtendrían 1 año de cárcel. O sea, el dilema presidencial se ha vuelto famoso porque es un ejemplo clásico de que la decisión local puede ser subóptima, a pesar de que es racional, a pesar de que no es criticable desde el punto de vista individual. Estaba cuidándose. Y además, desde tu perspectiva, no importaba lo que sea el otro, iba a salir mal igual, pero no iba a salir tan mal. No, igual iba a salir perjudicado. Hay por ahí una reflexión respecto a esto de olvidarse de toda la teoría de decisiones. Un chiste que circula en la red. Esa teoría sale de Stanford, por allá en los 70, comienzo de los 70. Y uno de los autores, se me escapa el nombre en este momento, en algún momento después, dice la leyenda, se consigue una situación personal, tiene que decidirse, se divorcia, no se divorcia, es una cuestión ahí compleja. Y está muy atribulado y se consigue al compañero y mira, tú tienes tu bueno, pero tú no eres el creador de la teoría de decisiones, aplícale tu estrategia de decisión a esa asociación y decide qué vas a hacer. El tipo de hotel dice, bueno, pero no, esta es la vida real. Sí. Bueno, eso de olvidarse de teoría de decisiones ni por esa vía. Dejen de estar pensando en la matemática y entren en el problema de verdad. No, pero es que esa matemática viene sembrada de vida real. Desde el punto de vista individual, por ejemplo. Pero hay otra moraleja para esta historia, que lo malo no es la teoría de decisiones, sino su propio juicio egoísta acerca de la utilidad. Tiene un paso interesante. Suponga que en lugar de lo que ha hecho, usted se preocupara y ocupara tanto por KIF como por usted mismo y considerara que la utilidad de que usted gane en año en la cárcel y KIF M es la pérdida de ambos, menos M más M, N más M. Entonces la utilidad esperada de que usted confiese es menos 6 si KIF confiesa y menos 6 si no lo hace. 3 años de cada uno. Menos 6 por P, menos 6 por 1P, da menos 6. La utilidad esperada de que usted no confiese es menos 6 si KIF confiesa y menos 2 si no lo hace. En ese caso le da menos 6 por P, menos 2 por 1 menos P, que es menos 2 menos 4 menos P, por P, perdón. Pero ahora la utilidad de su confesión es menor o igual que la de no confesar. Menos 6 es menor o igual que menos 2 menos 4P para cualquier valor de P. Por lo tanto, de nuevo, sin importar el valor que se le asigna a la probabilidad de que KIF confiese, no hay ninguna ventaja para usted en confesar. Su decisión cambia. Ahora no confieso. Nos vamos a salir perjudicados los dos si confieso. En esa otra medida de utilidad. Y la otra medida de utilidad es que usted está diciendo que el que encadene al KIF es tan serio como que encadenar a usted mismo. Y el sufrimiento es el tiempo que ambos pasen en la cárcel. Cualquiera de los dos pasa en la cárcel, como decía. En este caso, además, si KIF tiene las mismas generosas creencias, metas y utilidades suyas, entonces va a decidir de la misma manera no confesar y ambos tendrán asegurado el año de cárcel mínimo.
O sea, es un asunto de cómo usted mide la utilidad. Pero preocuparse tanto por Key como por usted mismo podría sonar un poco ingenuo. ¿Ven de dónde sale la ingenuidad de aquel modelo que yo puse? Para ser más realista, supongo que usted quiere aquí la mitad de lo que se quiere usted mismo. A mí me encanta este ejercicio por ese asunto de cuál es el coeficiente que voy a poner al final. La utilidad que usted gana en años en la cárcel de X M es menos N más un medio de M. Un año suyo es, un año X, 6 meses suyo. Entonces la utilidad esperada de que usted confiese es menos 4.5 si X confiesa y menos 3 si no lo hace, con lo cual tengo esta expresión de la utilidad global de ese resultado, menos 3 menos 1.5p. La utilidad esperada de que usted no confiese es menos 6 si X confiesa y menos 1.5 si no lo hace, con lo cual la expresión es menos 1.5 menos 4.5 por p. Note que menos 3 menos 1.5p es igual a menos 1.5 menos 4.5p cuando p es la mitad, 0.5. Por lo tanto, si usted cree que la probabilidad de que X confiese es menor que 0.5, usted no debe confesar, pero si usted cree que la probabilidad de que X confiese es mayor que 0.5, usted debe confesar. Quid pro quo. Quid pro quo es la expresión latina para toma y dame. Pero toma y dame suponiendo que tú vales la mitad que yo. No es tan toma y dame, tengo alguna ventaja. Ahora, lo interesante del modelo con la P en 0.5, ¿qué significa una probabilidad de 0.5? Sí, pero 5, o sea, un medio de P de probabilidad significa no tengo idea de qué va a ser. Total ignorancia. La ignorancia más absoluta es cuando yo no sé qué va a hacer. Yo conozco aquí, no hubiese ido a sentar un banco con él si no lo conociera, aunque sea un poquito. Entonces ahí hay una enorme capacidad predictiva. Porque yo con un poquito de reflexión, solito en mi celda, puedo imaginarme una noche de parranda con Keith, que tan fiel era ese desgraciado cuando estábamos bien borrachos, y decir, no, ese no va a pasar. O al contrario, no, ese tipo va a confesar en el primer. Sí. Primera cerveza que me ofrezcan, este tipo habla. Entonces ya sé que es más que 5. Se fregó Keith. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablando de las ventajas que tendría el poder cuantificar el modelo, nuestra capacidad predictiva es mejor. En ese sentido. Tal y como ocurre en el caso de decidir si carro o no hay paraguas al salir, estos cálculos son un ideal normativo al que apenas nos podemos aproximar en la práctica. En la realidad tendemos a compilar esas decisiones en reglas de conducta representadas con metas y creencias. Por ejemplo, esta es la interpretación de Kowalski de lo que está pasando, ¿no? Van a ver que von Neumann dice otra cosa. Si me ofrecen un trato y el trato me beneficia y el trato daña a alguien más de lo que me beneficia y la persona es mi amigo, entonces rechazo el trato. De ahí vienen las reglas aquellas que les mostré en algún momento. Si me ofrecen un trato y el trato me beneficia y el trato daña a alguien más y la persona no es mi amigo, entonces acepto el trato. Esta es la situación de una situación que se aproximaría a este modelo en el que estoy de alguna manera dando cuenta de la utilidad global del asunto. A mí, al decir amigo, estoy mencionando el otro. Estoy diciendo. Estas reglas no son muy gentiles, pero debe estar claro que pueden ser redefinidas tanto para cubrir otros casos como para distinguir más precisamente otras características del trato en consideración. Conclusiones. Hay tres conclusiones. La primera es acerca del dilema propiamente. Es que vale la pena cooperar con otros agentes y simplemente tratar de optimizar sobre sus propios intereses. Que no vale la pena. Hay un desliz de la traducción, te disculpa. Es decir, que vale la pena cooperar con otros agentes antes que simplemente tratar de optimizar sobre sus propios intereses. Esta conclusión es desde luego bien conocida en la literatura del dilema del prisionero. Lo que quizás no es tan conocido es hasta qué punto los beneficios de la cooperación pueden obtenerse simplemente al considerar
el bienestar de otros en la función de utilidad. Curiosamente eso no se hace mucho. Y no se hace mucho porque se supone que la función de utilidad es personal, es de la gente. Y van a ver ustedes de manera como lo plantea von Neumann. Él es tácito, es explícito al respecto. La segunda conclusión es más general, que para decidir entre distintos cursos de acción necesitamos... Luciana me acaba de decir que esto le recuerda de alguna manera el juego de ajedrez. Tú lo dices porque en el juego de ajedrez yo estoy calculando mis beneficios. Recuerden que el juego de ajedrez, además, tremendo ejemplo, es una guerra. Una guerra en que no podemos ganar los dos. Además, una guerra medieval. Yo gano cuando maté al otro, no cuando lo conquisté, no quiero matarlo. Además, muy cruel porque mandan los peones adelante, ¿no? ¿Dices tú? Exactamente. Bueno, ese es un tipo particular de juego. Efectivamente, todo esto cuadra la vida del juego, pero van a ver que esos juegos en donde lo que uno pierde el otro lo gana son llamados juegos de suma cero y son una forma particular de la teoría. Y le entraron al problema del suma cero, pero ahí hay algo que también lo reflexiona von Neumann con una visión interesante de hace 60 años, que nosotros tendemos a pensar que todo juego se plantea en esos términos, que lo que uno gana el otro lo pierde. Cuando, si uno reflexiona con cuidado, se da cuenta que, ok, vamos a considerar cualquier encuentro con los demás como un juego. Vamos a hacerlo. Si hacemos eso en serio, nos damos cuenta que la mayoría de los juegos no son suma cero, sino que hay, al contrario, muchas situaciones, yo me atrevo a decir la mayoría, en donde el win-win, ese también se ha vuelto popular, ambos ganan, lo cual significa que no es suma cero porque están agregando algo más que no había al principio, no se están repartiendo un beneficio, sino que están creando beneficio, es posible. Y entonces eso permitiría que la gente sea un poco más flexible cuando considera la función de utilidad de los dos. Algo más digo, no sé. Claro, que en todos los juegos, o sea, el cuento de jugar tiene que ver básicamente con eso, con que yo tengo que pensar en qué va a hacer el otro. Y fíjate que aquí acabamos de ver que no solamente qué va a hacer el otro agente, sino además qué va a pasar con el ambiente, qué va a hacer la naturaleza. Y a veces son otras cosas. O sea, qué va a hacer el otro y qué va a pasar en el ambiente. La segunda conclusión en realidad estaba diciendo, pero que para decidir entre distintos cursos de acción necesitamos no solamente juzgar costos y beneficios de nuestras acciones, sino también estimar las probabilidades de circunstancias fuera de nuestro control. Eso es lo que acabo de decir. Hemos visto antes, pero debe ser enfatizado una vez más, no solo porque es importante, sino porque ha sido ampliamente ignorado en la lógica tradicional. La estrategia mostrada en este capítulo muestra una forma en que la lógica y la probabilidad se pueden combinar. Hay una pelea milenaria, además, que tiene ganancias de lado y lado. Una de las razones por las que la lógica y la probabilidad se pelean es porque lo lógico sigue considerando insoportable una situación en donde puede pasar una cosa y su opuesto. Eso es insoportable. Y no hemos todavía, a pesar de mucho esfuerzo, aprendido a lidiar con eso. Estamos en eso es lo que vamos a hacer en el capítulo 9. ¿Qué significa que algo cambie? Que es una cosa y después otra cosa diferente. En el siguiente instante del tiempo. Transformaciones son básicamente un proceso de pasar por contradicciones. Camino por contradicciones. Pero, entonces ahí viene un divorcio fundamental entre la probabilidad y la lógica. Pero, bueno, los divorcios hay que manejar. O vive con eso o lo resuelve de alguna manera. Hablar de reconciliación es un poco difícil, pero se puede. La tercera conclusión es más sutil. Es que los cálculos de la teoría de decisiones son un ideal normativo que algunas veces aplicamos en la vida real usando reglas más simples basadas en metas y creencias. Así como el profesor quiere reconciliar en todos los niveles, yo creo que hay otras posibilidades. Y esto de suponer que el ideal normativo se debe tomar tal cual también es discutible, por lo que vamos a ver. Yo podría decir, realmente a mí me interesa otra función de utilidad. Entonces la norma es diferente.
Entonces lo que tú me estás diciendo no es una norma, un carrizo, es una propuesta, una posible descripción. Es más descriptivo que normativo. Esta relación entre la teoría de decisiones de nivel superior y las reglas de decisión de nivel inferior es como la relación entre representaciones lógicas de alto nivel y asociaciones de entrada-salida de bajo nivel. Hemos visto en otros capítulos que podemos compilar representaciones lógicas de metas y creencias en asociaciones de entrada-salida y algunas veces de compilar estas asociaciones en representaciones lógicas. Más aún, pareciera que en el pensamiento humano ambos niveles de pensamiento pueden ocurrir en cascada. Las asociaciones de entrada-salida proponen con mucha eficiencia salidas candidatas como respuestas a ciertas entradas, mientras que el funcionamiento con metas y creencias supervisa la calidad de estas respuestas. Parece haber una relación parecida entre teoría de decisiones y reglas de decisión. Las reglas pueden ser ejecutadas eficientemente, pero la teoría de decisión da resultados de mejor calidad. Como en el caso de las representaciones de nivel superior e inferior, la teoría de decisiones puede ser usada para supervisar la aplicación de las reglas y proponer modificaciones de las reglas que pueden ser cambiadas, bien porque han fallado, debería decir allí, o porque el mismo ambiente ha cambiado. En su libro Pensando y Decidiendo, Barrow discute en detalle relaciones similares entre las formas descriptivas y prescriptivas y normativas de tomar decisiones. Entonces, esa tercera conclusión tiene que ver con que yo puedo combinar los dos modelos de esta manera. Tengo lo mismo que hemos estado haciendo, el proceso de un conjunto de observaciones conduce a un curso de acción, pero pueden ser varios. Hago esto o esto o esto. Tengo 3 planes, por ejemplo. Sobre cada plan así armado hago un cálculo de utilidad. Este plan me va a dar una utilidad de tanto. ¿Cómo lo hago? Las acciones por su probabilidad. Suponiendo que son independientes, una secuencia simple como la que aparece acá. O sea, calculo con la probabilidad de cada plan, de que cada plan tenga éxito, asociada a la utilidad del plan, tengo la utilidad esperada de ese plan, y una suma simple me da la utilidad esperada de ese curso de acción. Y en términos matemáticos, si una acción tiene n resultados alternativos con utilidades tales y cuales, entonces la utilidad esperada de la acción es la suma ponderada de las utilidades de cada alternativa de acción con su probabilidad de ocurrencia. Y entonces el plan termina teniendo una utilidad esperada. Este es una, este otra. ¿Cuál plan vas a ejecutar? El que tenga la mayor utilidad. Entonces ya, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo el recorrido de la geografía buscando el plan de vacacional? Que yo tengo, si yo coloco un mecanismo de búsqueda que hace Prolog, va a seguir primero en profundidad y probablemente queda atrapado en un loop, que no se da cuenta de que ya pasó por ahí. Eso se puede resolver igual. En lugar de hacer eso con una estimación de la utilidad de cada curso de acción, yo no voy primero en profundidad, yo voy buscando acercarme a la meta más rápido. Eso es una especie de reordenamiento de los planes. Y eso se puede hacer una vez que yo tengo el plan, es decir, voy haciendo los cálculos de reducir las metas a sus metas y voy asignando la utilidad de cada una de estas ramas del árbol de decisión. Y por esa vía tengo la combinación tengo un agente orientado a utilidades. Con una manera muy simple de modelar el segundo nivel de decisión. De manera muy simple porque estoy sacando esta cuenta. No es la única forma. Bueno, lo que yo quiero que hagamos la siguiente vuelta es ver de dónde sale esa noción de utilidad y cuáles son los problemas originales en esa teoría de juegos en la que está todo esto basado. Leyendo el libro de von Neumann, George Morton, publicado el siglo pasado y que se ha convertido en el clásico del tema, teoría de juegos. Un clásico bastante elaborado, por cierto, pero me encanta leer el primer capítulo porque ahí se plantean las dificultades de modelar esto cuidadosamente. Vamos a leer solamente este párrafo para que ustedes vean de qué estamos hablando.
El propósito de este libro es presentar una discusión de algunas preguntas fundamentales de la teoría económica que requieren un tratamiento diferente al que se encuentra hasta ahora en la literatura. El análisis tiene que ver con algunos problemas básicos que surgen al estudiar la conducta económica que han sido el centro de atención de los economistas o para los economistas por un largo tiempo. Tiene su origen en los intentos de encontrar una descripción exacta del esfuerzo de un individuo, el trabajo de un individuo para obtener un máximo de utilidad o, en el caso de un emprendedor, un máximo de ganancia. Es muy sabido las dificultades, en algunos casos que no se pueden resolver, que involucra esta tarea, incluso dado un número limitado de situaciones típicas, como por ejemplo en el caso de los intercambios de bienes directos e indirectos, entre dos o más personas, en el monopolio bilateral, en el duopolio, en el oligopolio y en la libre competencia. Se va a hacer claro que la estructura de estos problemas, que es familiar para cualquier estudiante de economía, es en muchos aspectos bastante diferente de la manera en la que ha sido concebido hasta el momento. Va a parecer más aún que su descripción exacta y su consecuente solución puede ser solamente alcanzada con la ayuda de modelos, de métodos matemáticos que divergen considerablemente de las técnicas aplicadas por los economistas contemporáneos o anteriores. Entonces, así comienza el libro de la teoría de juegos de von Neumann, que vamos a tratar, cuyo primer capítulo yo quiero que leamos porque es un poco difícil de seguir. Está escrito de esta manera en párrafos numerados, lo cual nos ayuda después a tener números donde aparece el concepto, pero hay que irlo leyendo porque para poder leer uno hay que haber leído el anterior, así que no hay más remedio. Entonces vamos a parar una media hora, yo tengo acá a las 9:25, a 10 para las 10, continuamos con la lectura. Damos una introducción.